Las 64 letras de Raúl. Cuando las comparamos, se sucede la misma disposición. El resultado de estos análisis reveló que la secuencia de base de la momia era exactamente la misma que la de Raúl. Entonces, ¿qué ocurre con la relación entre el pueblo Yomón y el pueblo andino? Vamos a comparar el ADN de Raúl y el de los Ainu, descendientes del pueblo Yomón. En la parte superior está el ADN de Raúl y en la inferior el de un Ainu. De las 564 letras, solo 2 eran distintas. De todas las personas a quienes se realizó un análisis de ADN de 564 letras, el de los Ainu era el más parecido al de Raúl. Esto demuestra que al menos algunos individuos que migraron a los Andes tenían una especial proximidad con el pueblo Yomón o con el Ainu dentro de los mismos mongoloides. Hokkaido y los Andes. Los antepasados de personas que ahora viven en lugares opuestos de la Tierra, en una época vivieron juntos en el continente asiático. Y ambos grupos debieron de heredar de un antepasado común el conocimiento de convivir con la naturaleza. En el pasado, si me hubieran preguntado qué tipo de paisaje te imaginas en tus orígenes, no habría tenido ni idea. Pero ahora, si alguien me hiciera la misma pregunta, cerraría los ojos e inmediatamente vería, no necesariamente este lugar, pero sí bosques y montañas. El territorio de Kamui, Dios, y el de los seres humanos. Me puedo imaginar a mi abuelo, o incluso a mi tatarabuelo, caminando por un paisaje como el que acabo de describir. Es como volver a los viejos tiempos. Ya sé que es imposible experimentar ahora esa época. No podemos hacerlo. No importa cuánto lo deseemos. A menudo me hago preguntas como ¿qué se pondrían los antiguos para combatir el frío? O si habrían andado por el mismo sendero que yo. En aquella época no tenían un parka como este, así que eso me hace pensar cómo vivirían sin él. Lugares como este me convierten en una persona más imaginativa. La razón por la que Oki buscó sus raíces en el pueblo Ainu podría deberse al recuerdo lejano de sus antepasados que habían convivido con la naturaleza. Si seguimos el rastro del ADN mitocondrial de los antepasados del pueblo andino y de los antepasados de los japoneses, llegamos a los mongoloides que vivían en el continente asiático. Entonces, ¿de dónde procedían los mongoloides, los antepasados del pueblo japonés? Para averiguarlo, debemos remontarnos a los orígenes de los humanos actuales, utilizando como pista el ADN mitocondrial. ¿Cuándo y dónde nació el antepasado común del hombre moderno?
En distintos lugares del planeta se han encontrado fósiles que nos dan pistas. En Asia se encontró al hombre de Java, de hace 1 millón de años. También está el hombre de Pekín, de hace 500.000 años. En Europa, el hombre de Neandertal fue encontrado en Neandertal, Alemania. El origen del hombre de Neandertal se supone que data de hace unos 300.000 años. Considerando estos hechos, durante muchos años se ha pensado que el antepasado del hombre moderno apareció en varios lugares por todo el mundo hace más de 1 millón de años y evolucionó por separado en cada zona. Este es el modelo multirregional. De acuerdo con esta teoría, la raíz del pueblo japonés podría estar en el hombre de Pekín. Sin embargo, un investigador se mostraba escéptico frente al modelo multirregional. Hablamos del profesor Alan Wilson de la Universidad de California. El profesor Wilson pensaba que el hombre moderno procedía de una ramificación de un antepasado común. Entonces examinó la diferencia en la ordenación del ADN de 134 individuos pertenecientes a los 5 grupos étnicos más importantes en la actualidad. Como las mutaciones se producen en un ciclo fijo de tiempo, el profesor Wilson tenía la teoría de que cuanto más larga fuera la historia del grupo, más grandes serían las diferencias de ordenación dentro del grupo. Esta es la genealogía del hombre moderno que concibió el profesor Wilson. De acuerdo con sus análisis, el grupo europeo y el grupo asiático, incluyendo Nueva Guinea y Australia, poseen pequeñas diferencias en la ordenación. Esto significa que estos dos grupos tienen una historia breve. En el grupo africano, esta ordenación muestra unas grandes diferencias, lo que revela que posee una larga historia. Es decir, según el profesor Wilson, el antepasado común del hombre moderno nació en África y los europeos y asiáticos son una ramificación. Por otra parte, de acuerdo con un cálculo detallado del ciclo de mutaciones, el profesor Wilson concluyó que los asiáticos y los europeos aparecieron hace 90.000 años y que el antepasado común del hombre moderno apareció en África hace 200.000 años. El modelo de origen único provocó un duro debate. En primer lugar, los periodos de tiempo eran muy diferentes de los de la teoría convencional. Y en segundo lugar, lo que más conmocionó a la gente fue que el antepasado común del hombre moderno fuera una mujer africana. Sin embargo, el profesor Wilson murió de leucemia antes de poder demostrar su teoría. El profesor Paavo, alumno del profesor Wilson, continuó con sus investigaciones. El cerebro del hombre de Neandertal está desarrollado y se pensó que era el antepasado directo del europeo moderno. El profesor Paavo fue el primer científico del mundo que en 1997 logró el éxito en el análisis del ADN mitocondrial del hombre de Neandertal. Esta es la ordenación de las 378 letras del hombre de Neandertal. Vamos a compararla con el hombre moderno. La diferencia entre un europeo y un asiático modernos es un promedio de 8 letras. Sin embargo, la diferencia con el hombre de Neandertal era unas 3 veces mayor, es decir, de 26 letras. Si el hombre de Neandertal era el antepasado de los europeos, la diferencia debía ser menor de 8 letras. Esto significa que el hombre de Neandertal no es el antepasado del hombre moderno, lo que apoya firmemente el modelo de origen único del profesor Wilson.
Entre los hombres actuales, las diferencias del ADN mitocondrial son muy pequeñas. Eso nos demuestra que, definitivamente, el hombre moderno no heredó el ADN del hombre de Neandertal. Si el profesor Wilson viviera todavía, se sentiría muy contento. El profesor Wilson también dirigía otra importante investigación. La teoría existente fijaba en 15 millones de años atrás el momento en que la raza humana se separó de los antropoides. Él echó abajo esta teoría, anunciando que fue hace 5 millones de años. La hipótesis del profesor Wilson era que el antepasado de la raza humana procedía en primer lugar del orangután, después del gorila y finalmente del chimpancé hace 5 millones de años. Después de que el profesor Wilson enunciara su hipótesis, se encontró un fósil humano en Etiopía. Aunque ese fósil de hace 3 millones de años posee las características de un ser humano que caminaba sobre 2 piernas, la capacidad cerebral era casi la misma que la del chimpancé. Este fósil puede ser considerado como el antepasado de la raza humana, que entonces apenas se había distanciado del chimpancé. Esto sirvió de material para apoyar la teoría del profesor Wilson. Nuestros antepasados se separaron del chimpancé para después ramificarse en el hombre de Java, el hombre de Pekín y el hombre de Neandertal. Tras esto, hace 200.000 años, apareció el antepasado común del hombre moderno. Pero, ¿cómo llegaron los antepasados de los japoneses al archipiélago japonés desde África? Un grupo de nuestros antepasados se separó del grupo que se trasladaba hacia Europa a través de Oriente Medio y se dirigió hacia Asia. Estos individuos adquirieron las características caucasianas, negroides y mongoloides por adaptación al entorno al que habían emigrado. En el continente asiático, donde las diferencias de clima y entorno son grandes, los mongoloides se adaptaron de distintas formas. Entre ellos estaban los grupos que emigraron al archipiélago japonés hace 12.000 años y crearon la cultura Jomon. 10.000 años después, otro grupo llegó de nuevo al archipiélago japonés. Se trataba de un grupo que desarrolló la cultura Yayoi. Algunos se alejaron del pueblo Jomon y otros se mezclaron con ellos y extendieron la cultura del cultivo de arroz. Hasta ahora se suponía que el pueblo japonés estaba formado por 2 grupos, el Jomon y el Yayoi. Sin embargo, recientes estudios demuestran que el grupo Jomon, que se creía homogéneo, no lo era en absoluto. Si comparamos el ADN del pueblo de Okinawa y el de la Ainu, supuestos descendientes del pueblo Jomon, al menos una letra es diferente. Esto demuestra que los antepasados de cada pueblo en realidad pertenecían a grupos distintos cuando emigraron al archipiélago japonés. Además de esto, el profesor Orai analizó el ADN mitocondrial de 5 grupos de individuos del este de Asia y examinó la composición del pueblo japonés. El resultado fue bastante sorprendente. Según el profesor Orai, entre los japoneses que vivían en Honshu, la tierra firme de Japón, solo un 4,8% tenía la ordenación del ADN peculiar de los japoneses. Por el contrario, cerca de un 50% tenía la misma ordenación que los coreanos y los chinos. Además, una cuarta parte tenía el mismo tipo de ordenación que los pueblos Ainu y Okinawa. Estaba claro que el pueblo japonés está compuesto de diversos grupos.
Si examinamos a los coreanos, el 40% tiene la ordenación peculiar de los coreanos, y en el caso de los chinos, el porcentaje es incluso mayor, un 60%. Los japoneses que viven en Honshu no tienen características singulares. Más bien tienen las características de los coreanos y de los chinos. Ahora sabemos que los japoneses no son en absoluto un grupo genéticamente homogéneo. Mongoloides que migraron al archipiélago japonés desde el continente asiático. Los pueblos Yomon y Yayoi, que eran considerados grupos homogéneos, en realidad eran grupos distintos. Parece que los japoneses han creado su propia cultura, pero cada vez está más claro que aunque no son en absoluto un grupo homogéneo, tienen una estrecha conexión con los habitantes del continente chino y de la península de Corea. Si seguimos el mapa de la raza humana, utilizando como pista el ADN mitocondrial, la clasificación por razas o por fronteras se hace menos clara. Lo que cada vez es más evidente es la posibilidad de que los seres humanos estén vinculados entre sí por un antepasado común nacido en África. Cada año se celebra una conferencia internacional en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Allí se reúnen pueblos indígenas de todas las partes del mundo. Hasta ahora, los pueblos indígenas han sido privados de su tierra y de su lengua y han sufrido una irracional persecución. Están luchando por dar forma a un tratado internacional para recuperar sus derechos. Los pueblos Ainu y Okinawa participan por parte de Japón. Como miembro de la delegación del pueblo quechua de Sudamérica, también ha venido Raúl. Los pueblos indígenas poseen una filosofía común: ser una comunidad que vive con la naturaleza. Nuestra gente ve a Dios en todas las cosas. Hay dioses en el bosque y en el mar, y hay un dios en el horno de la cocina. Cuando nos metemos en el bosque, hacemos ofrendas a los dioses y ellos nos bendicen con nueces. Entre hermanos de los pueblos indígenas, no solamente del mundo andino, sino entendernos también que las otras lenguas, que también son igual que nosotros, que también sentimos, y ellos sienten igual, y sentimos igual, pensamos lo mismo, solo que vivimos en sitios muy diferentes. La música interpretada por gente del otro extremo del globo nos resulta familiar. Nosotros, la sociedad moderna, hemos tomado un camino totalmente distinto al suyo, aunque descendemos de los mismos antepasados. Sin embargo, incluso ahora, un recuerdo común permanece en el fondo de nuestro corazón. Hace 7 años que Oki Kano se trasladó a Hokkaido. Hace sonar al viento su tonkori hecho a mano y escucha el murmullo de la naturaleza. El mapa genético de la raza humana, escrito en nuestro ADN. El secreto del ADN, que durante mucho tiempo ha sido un misterio, por fin está empezando a ser revelado.
Si escuchamos atentamente su débil código, parece como si pudiéramos escuchar la voz de nuestra madre común que vivió hace 200.000 años. De un antepasado común, el conocimiento de convivir con la naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre con la relación entre el pueblo Yomón y el pueblo andino? Vamos a comparar el ADN de Raúl y el de los Ainu, descendientes del pueblo Yomón. En la parte superior está el ADN de Raúl y en la inferior el de un Ainu. De las 564 letras, solo 2 eran distintas. De todas las personas a quienes se realizó un análisis de ADN de 564 letras, el de los Ainu era el más parecido al de Raúl. Esto demuestra que al menos algunos individuos que migraron a los Andes tenían una especial proximidad con el pueblo Yomón o con el Ainu dentro de los mismos mongoloides. Las 64 letras de Raúl. Cuando las comparamos, se sucede la misma disposición. El resultado de estos análisis reveló que la secuencia de base de la momia era exactamente la misma que la de Raúl. Hokkaido y los Andes. Los antepasados de personas que ahora viven en lugares opuestos de la Tierra, en una época vivieron juntos en el continente asiático. Y ambos grupos debieron de